Muy buenas tardes, amados hermanos varones. El día de hoy queremos iniciar un proyecto de estudio bíblico basándonos en un libro del escritor John MacArthur titulado 12 hombres comunes y corrientes. Es mi oración que este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes en nuestras vidas. Permíteme hacer una oración. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Dios, por este tiempo en el que nos permites meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que bendiga nuestras vidas. Bendice a mis hermanos varones a través del estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por poder tomar este tiempo para meditar en tu palabra, sabiendo que ella es de bendición para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. En el estudio de hoy hablaremos acerca de hombres comunes y corrientes, pero con un llamado poco común. Al inicio del ministerio de Jesús, y utilizando como referencia el Evangelio de Lucas, podemos encontrar que Jesús fue rechazado. En Lucas capítulo 4, versículos 28 al 30, encontramos que cuando Jesús empezó su ministerio, los que controlaban, los que manejaban la sinagoga, el sistema religioso de aquellos días, se llenaron de ira, dice Lucas, se levantaron y le echaron fuera de la ciudad hasta la cumbre del monte para despeñarlo, o sea, para echarlo abajo, para matarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto sucedió en Nazaret, en su ciudad, vamos a decir, natal, en su región donde él creció desde su niñez. Contrario a esto, el ministerio de Jesús fue aceptado en Galilea. A partir del capítulo 5 de Lucas, en el versículo 1, dice que Jesús se fue junto al lago de Genesaret, en Galilea, y que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Entonces, vemos dos reacciones muy distintas. En la región de Nazaret rechazaron el ministerio de Jesús. En la región de Galilea lo aceptaron. Se agolpaban sobre él para oír lo que él tenía que enseñarles. De manera que, según dice la Escritura, ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 2, Jesús tuvo que tomar una barca para desde ahí predicar las enseñanzas a la gente. Y esa barca era de Simón. Y entonces observamos aquí el llamamiento que hace Jesús a sus seguidores. Ahí en los versículos 5 al 7 del capítulo 5 de Lucas, vemos a Jesús en aquella escena con Simón, a quien le dice, después de haber usado su barca para predicar, vete mar adentro y echa las redes. Ahora, esto es importante porque Simón era un experimentado pescador. Él sabía que a esa hora del día no era una hora indicada para pescar. La pesca se hacía en la madrugada, ¿sí? Pero ahora, con la luz del día, los peces no iban a estar ahí. Sin embargo, Simón le dice, maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. ¿Conocemos la historia? Aquella pesca fue milagrosa, tanto que las redes se rompían. Tuvieron que venir otras barcas a ayudar a sacar tantos peces. Después de esto y otras escenas donde Jesús va llamando, como a Mateo, que estaba en el banquillo de los impuestos, como a otros pescadores también, vemos cómo Jesús les da un entrenamiento práctico a sus discípulos. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 6, y ahí vamos a encontrar en los versículos del 7 al 12 cómo Jesús los envía. Dice que de dos en dos, y les da autoridad para que saquen espíritus inmundos,
para que hagan milagros y les dice que no lleven nada para el camino. Él va a proveer lo que ellos necesiten. Pero observamos también un entrenamiento teórico. En el Evangelio, ahí mismo, Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34, vemos que Jesús los toma aparte y les enseña a los discípulos algo más que a la multitud. Los lleva a un lugar aparte y les enseña, aún explicándoles a ellos lo que a la multitud no les había explicado. Y también observamos un llamamiento a discipular. Jesús da la orden posteriormente de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero vamos a centrarnos un poco en el llamamiento al apostolado que Jesús hace a estos 12 hombres comunes y corrientes, y cómo su selección y nombramiento tienen repercusión aún hoy en nuestra vida. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Lucas? No está hablando de una fecha, no está hablando de esos días en específico, sino está hablando de época, ¿sí? de los acontecimientos que han venido sucediendo. Si usted observa en el capítulo 5, Lucas nos cuenta que ha venido creciendo una oposición contra Jesús y su ministerio. En Lucas 5, por ejemplo, los versículos del 17 al 26, encontramos cuando Jesús sana a un paralítico, ¿sí? Pero cuando Jesús sana al paralítico, los fariseos y los escribas se enojan, se molestan, porque Jesús, además de sanar al paralítico, les demuestra su autoridad para perdonar pecados. Los fariseos se enojan. También en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 27 en adelante al 39, vemos a Jesús conviviendo con aquellos cobradores de impuestos, con los publicanos. Acaba Jesús de llamar a Leví, que es Mateo, a que sea un seguidor de él, y hace una fiesta, Mateo, y había muchos publicanos ahí. Y nuevamente los fariseos se enojan contra Jesús. Capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 5, vemos a Jesús caminando con sus discípulos en el día de reposo. Y los discípulos empiezan a arrancar espigas para comer. Eso también despierta la ira de los fariseos. Y después, Lucas 6, del 6 al 11, vemos a Jesús sanando al hombre de la mano seca. Pero ese milagro de sanidad fue hecho en un día de reposo. Y una vez más, los fariseos, dice el versículo 11, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Entonces, cuando el versículo 12 dice en aquellos días, Lucas está pensando en esa serie de acontecimientos que han venido creciendo entre los fariseos, la élite religiosa, contra Jesús, y que ahora incluso están pensando cómo pueden matar a Jesús. Es en esos días, en medio de esos acontecimientos, que Jesús determina que ha llegado el momento de elegir, de seleccionar y de preparar a los que van a ser sus representantes oficiales para llevar adelante la proclamación de su evangelio y para instalar su iglesia aún después de que él se vaya de regreso al Padre. Ahora, en uno de sus primeros actos oficiales en su ministerio,
Jesús había desafiado a los dirigentes religiosos de Israel. Esto lo encontramos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 16. Jesús llega a Jerusalén en medio de una fiesta judía nacional, la Pascua. Llega hasta el templo y se encuentra con un templo lleno, no nada más de israelitas que venían a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios, sino que también estaban ahí los cambistas, los que cambiaban la moneda, los que vendían los corderitos. Estaban haciendo negocio con el sistema religioso. ¿Qué hace Jesús? Se hace un látigo con cuerdas, voltea las mesas de los cambistas, libera a los corderos, a los bueyes, animales que tenían ahí para el sacrificio, y les dice: esto está mal, no pueden hacer esto en la casa de mi Padre. Lo que está haciendo Jesús, literalmente, es decirle a la élite religiosa, a los fariseos, a los escribas: su religión está podrida, son hipócritas, son un fraude como líderes religiosos. Meses después, esos mismos líderes religiosos pues están planeando una forma de deshacerse de Jesús. Lo quieren muerto. Ellos rechazaron completamente a Jesús. Fueron hostiles al evangelio que Jesús predicaba. Despreciaban la doctrina de la gracia, del perdón. Despreciaban por completo el arrepentimiento que exigía Jesús para el perdón de pecados. Repudiaban la fe que personificaba a Jesús. A pesar de que los milagros que Jesús hacía daban evidencia de que Él era el enviado de Dios, a pesar de que los fariseos van viendo con sus propios ojos los milagros de Jesús, cómo sana todo tipo de enfermedad, cómo levanta de la muerte a los hombres, ellos no aceptan que Él es Dios en forma humana. No es de extrañarse entonces que Jesús no escogió personas de esa clase religiosa que tanto querían destruir. En cambio, Jesús voltea a sus humildes seguidores y de entre ellos selecciona a 12 hombres comunes y corrientes. Ahora, ¿qué calificó a estos hombres para que fueran apóstoles? Obviamente, no fue una capacidad o un talento propio extraordinario. Estos hombres eran galileos. No pertenecían a ninguna élite. Al contrario, a los galileos se les consideraba como la clase baja, gente campesina, carente de educación. Ahora, sin duda que tenían algo. Por ejemplo, la Biblia nos dice, Pablo escribiendo a Timoteo, las cualidades para el pastor. 1 Timoteo 3, del 2 al 7. O Tito 1, 6 al 9. También en Hebreos 13, 7, la Escritura nos sugiere que los líderes de la iglesia deben ser un ejemplo de valores morales y espirituales. Deben incentivar a que otros quieran seguir su fe. Y además tendrán que dar cuentas a Dios por la forma en que se condujeron. Pero estas normas no son solo para los líderes. El Señor Jesús en Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hablando humanamente, nadie califica
¿quién puede decir que es perfecto? Nadie está capacitado entonces para estar en el reino de Dios o para servir a Dios. La Escritura nos dice una y otra vez, Romanos 3:23, todos pecaron. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. El mismo apóstol Pablo decía, el pecado mora en mí. Es Dios mismo el que salva a los pecadores, los santifica y luego los transforma de ser personas descalificadas a ser útiles en sus manos. Instrumentos que Él puede usar. Esos 12 apóstoles eran como el resto de nosotros. Fueron seleccionados de entre los indignos, los descalificados. Su transformación en vasos de honra fue única y exclusivamente obra del alfarero. Muchos cristianos se desalientan hoy en día cuando su vida espiritual y su testimonio sufren por el pecado o por errores, fracasos. Tenemos la tendencia a pensar de que no valemos nada. Y si fuera por nosotros mismos, de verdad, no valemos nada. Pero las personas que no valen nada son precisamente la gente que Dios usa. Porque es la única clase de gente con la que cuenta para trabajar. Satanás puede hacernos creer que nuestras deficiencias nos hacen inútiles para Dios y para su iglesia. Pero la elección que hace Jesús de los 12 discípulos dan testimonio de que Dios puede usar lo indigno para hacer grandes cosas. Dios escoge lo humilde, lo bajo, lo débil, de modo que no haya la mínima duda de que Él es la fuente de poder que cambia al mundo. No es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Después de su elección, los 12 apóstoles se transformaron en los verdaderos líderes espirituales de Israel. La élite religiosa quedó a un lado cuando Jesús escogió sus 12 apóstoles. Ellos se transformaron en los primeros predicadores del nuevo pacto, representando al verdadero Israel de Dios, genuinamente arrepentido y creyente. Llegaron a ser las piedras fundamentales de la iglesia, con Jesús mismo como la piedra angular. Así que los instrumentos favoritos de Dios son los donadie, para que ningún hombre pueda jactarse en su presencia. En otras palabras, Dios escoge a quienes Él escoge para recibir Él la gloria. Escoge instrumentos débiles para que nadie atribuya el poder a instrumentos humanos, en lugar de atribuírselo a Dios. Como ya dijimos, en aquellos días, Jesús se enfrentaba a la realidad de su muerte inminente, por lo que el carácter de su ministerio cambió. Hasta este momento, Jesús se había enfocado en predicar a las multitudes, pero ahora Él cambia y se enfoca en preparar a un grupo selecto que serán los principales voceros del Evangelio después de que Él se vaya. ¿Qué hizo Jesús cuando enfrentó esta decisión? Lo primero que hizo fue buscar la comunión con su Padre. Dice Lucas 6:12, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Muchas veces en los evangelios observamos a Jesús orando antes de que suceda algo trascendental en su ministerio. Aquí
vemos a Jesús en toda su humanidad. Estaba frente a una situación extremadamente cambiante. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Pasó toda la noche orando. Por lo menos 10 horas seguidas orando. La palabra en griego habla de seguir firmemente en una tarea toda la noche. Así que Jesús entendió que la importancia de la decisión requería platicar con el Padre. ¿Qué estaba orando Jesús? La Biblia no lo dice, pero sin duda, en su función de mediador, estaba orando a favor de los 12 que él iba a escoger. Cuando la noche de oración llegó al final, dice Lucas 6:13, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Ahora, ¿qué son los discípulos? Los discípulos eran seguidores, eran estudiantes, era un aprendiz. No nos dice cuántos discípulos tenía Jesús. Debieron haber sido muchos, porque en una ocasión Jesús manda a 70 de ellos, de 2 en 2, a predicar el Evangelio. En otra ocasión, Jesús atiende a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, les enseña y después les da de comer, en aquella alimentación milagrosa. No dice aquí cuántos eran, pero dice que Jesús llamó a sus discípulos y luego de ese grupo grande escogió a 12. Imagínese esto. Vemos la soberanía de Dios eligiendo a esos 12 hombres en particular para un cargo específico. Los escogió soberanamente. No había un letrero que dijera, se solicitan apóstoles. No estaban buscando un lugar en un puesto. Jesús los escogió en su soberanía y los nombró apóstoles en presencia del grupo más grande que eran los discípulos. Hasta ese momento, aquellos 12 eran solo parte de la multitud. Habían andado caminando con Jesús, escuchando, observando, aprendiendo, pero ahora ellos van a tener un papel de liderazgo. Ahora, ¿por qué 12? Bueno, el número 12 está lleno de valores simbólicos. Vamos a mencionar uno. En el pueblo de Israel eran 12 las tribus. Pero Israel había abandonado la gracia divina a favor de la religión por obras. Su religión era legalista, era hipócrita. Sus obras constituían el núcleo de su religión. Habían abandonado la fe de Abraham y habían hecho de las obras lo principal en su religión. Así que cuando Jesús escoge a 12 hombres, Jesús está estableciendo un nuevo liderazgo para el nuevo pacto, formado por personas que creían en el Evangelio y eran seguidores verdaderos de la fe de Abraham. Evidentemente, estos 12 hombres fueron llamados a cumplir un papel determinante, poco común y corriente. Fueron llamados a romper con el sistema religioso de Israel. Eran prueba viviente de que el reino de Jesús era completamente diferente al reino que la mayoría de los israelitas esperaban. Lucas 6:13 dice que llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Así que los apóstoles fueron enviados, pero no eran unos simples mensajeros. La palabra griega para mensajero
Es la palabra que se traduce ángel. Pero un apóstol era algo más importante que un mensajero. La idea de apóstol comunicaba la idea de embajador, representante oficial. Así que cuando Jesús usó la palabra apóstoles, los judíos, los discípulos en general, rápidamente captaron la idea. A partir de ese momento, ellos eran los delegados de Jesús. Hablaban con la autoridad de Jesús, entregaban el mensaje de Jesús y ejercían la autoridad de Jesús. Ahora, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Vea lo que dice Marcos 3, 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vemos aquí dos pasos en este proceso. Antes de que fueran enviados a predicar, los atrajo a él mismo. Era absolutamente necesario que estuvieran con Jesús antes de ser enviados. Luego los pone bajo su tutela personal, luego les da el poder para hacer milagros y echar fuera demonios, y entonces los envía a predicar. Así que podemos observar que estos 12 primero siguieron a Jesús escuchando sus instrucciones como parte del grupo mayor de los discípulos. Muy seguramente iban de vez en cuando a las reuniones. Cuando Jesús andaba por ahí, se acercaban y escuchaban. Después Él los llamó para que dejaran todo y los siguieran en forma exclusiva, como sus discípulos. Después los seleccionó a ellos 12 como apóstoles y empezó a instruirlos personalmente. Posteriormente les da autoridad y poder para hacer milagros. Y por último, los envía. Al principio en misiones cortas, pero cuando Él se fue, los envía a todo el mundo a predicar el Evangelio. Ya no son más discípulos, sino que ahora son apóstoles. Ahora ocupan un cargo, un oficio importante. Lucas en su Evangelio usa 6 veces la palabra apóstoles y en Hechos la usa 30 veces. Esto nos da a decir que el papel de los apóstoles en los evangelios fue básicamente llevar el mensaje del reino a Israel. Pero en Hechos, ellos trabajan en la fundación de la iglesia. Aunque se trataba de hombres comunes y corrientes, su llamado fue un llamado poco común. Ellos tenían que ser los canales a través de los cuales sería dada la mayor parte del Nuevo Testamento. Ellos no predicaron un mensaje humano, la Biblia lo dice claramente. La verdad les fue dada mediante revelación directa. Así que ellos fueron la fuente de doctrina para la iglesia. Los apóstoles edificaron la iglesia. Recuerde lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Fueron puestos para edificación del cuerpo de Cristo. También fueron ejemplos de virtud. Efesios 3, 5. Los llama los santos apóstoles. Y tenían el poder especial de realizar milagros que confirmaran su mensaje. Esto lo vemos en el libro de Hebreos. Como resultado de todo esto, los discípulos fueron bendecidos grandemente y tenidos en alta estima por el pueblo de Dios. Recordemos aquel momento cuando Pedro, pareciendo que tomaba la palabra por todos, decía: Señor, ¿qué va a pasar con aquellos que dejan su familia, sus casas? Lo hemos dejado todo por seguirte. Jesús les dice: van a ser recompensados.
Todo esto pudo haber parecido muy lejano en aquella mañana en que Jesús está llamando a sus discípulos para nombrar a los 12 apóstoles, porque todavía necesitaban enseñanza. Todas sus limitaciones y fracasos humanos parecían ensombrecer su potencial. Habían abandonado todo en lo que eran expertos, sus redes, sus campos, sus mesas de cobrar impuestos. Habían renunciado a todo para recibir un adiestramiento en algo de lo que no sabían nada. Sin embargo, cuando abandonaron sus trabajos, no se convirtieron en personas ociosas. Se convirtieron en estudiantes de tiempo completo. Tuvieron el mejor curso que ningún seminario pudiera ofrecer, el ejemplo directo de Jesús. El Señor les dio la oportunidad de ministrar, los preparó, los envió a cumplir asignaciones especiales. Les dio ánimo con cariño, los corrigió con amor y fue paciente para enseñarles. Es interesante observar que la Escritura no encubre sus defectos, pues no trata de proyectarlos como superhombres, sino que nos recuerda que eran hombres comunes y corrientes. Sin duda alguna, se merecen el reconocimiento, se merecen el título de héroes de la fe, pero esto sin dejar de entender que eran hombres como nosotros. En lugar de disimular sus defectos, la Escritura destaca sus debilidades humanas, como recordatorio de que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero mencionar 5 cosas que hicieron difíciles el proceso de aprendizaje para los apóstoles. En primer lugar, carecían de entendimiento espiritual. Eran lentos para oír, lentos para entender, necios, torpes, pero Jesús continuó enseñándoles hasta el momento en que ascendió al cielo. En segundo lugar, no eran humildes. Se preocupaban por sí mismos, por sus propios intereses. ¿Se acuerdan de aquella discusión de quién va a ser el que va a estar a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino? Jesús corrigió esto siendo él mismo ejemplo de humildad. Les lavó los pies, les enseñó a ser siervos, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. En tercer lugar, carecían de fe. Solamente en el Evangelio de Mateo encontramos a Jesús diciéndoles 4 veces, hombres de poca fe. ¿Qué hizo Jesús? Continuó haciendo milagros. Los milagros los hizo Jesús deliberadamente en presencia de sus discípulos para que la fe de ellos pudiera ser fortalecida. En cuarto lugar, no tenían compromiso. Cuando las multitudes estaban agolpadas con Jesús y se multiplicaban los discípulos, los apóstoles estaban emocionados. Pero cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, ellos huyeron. El mismo líder del grupo, Pedro, terminó negando a su maestro. ¿Qué hizo Jesús? Oró por ellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, observamos esta oración de Jesús pidiéndole al Padre para que ellos se mantengan fieles a la verdad. Y en quinto lugar, no tenían poder. En sus propias fuerzas eran débiles e indefensos. En una ocasión un hombre trajo a su hijo endemoniado y ellos no pudieron echar fuera al demonio. ¿Qué hizo Jesús para remediar esto? El día de Pentecostés envió a su Santo Espíritu para que habitara en ellos y les diera el poder tal como se los había prometido.
Así que, ¿por qué Jesús seleccionó a estos hombres sin entendimiento, sin humildad, sin fe, sin compromiso y sin poder? Nuevamente, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 12:9. Porque, dice el Señor, en mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Nadie podría estudiar a este grupo de hombres y decir que lo que hicieron fue gracias a sus capacidades. La gloria es únicamente para Dios. El tiempo relativamente breve de adiestramiento que tuvieron los apóstoles con Jesús rindió frutos eternos. Al principio parecía que no, porque cuando Jesús fue arrestado todos se dispersaron. Incluso después de que Jesús resucitó, todos estaban tímidos, llenos de temor, algunos de remordimiento, sin fuerzas propias, con debilidades para ministrar. Pero después que Jesús ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo, les infundió poder y los capacitó para hacer lo que Jesús les había enseñado. El libro de Hechos registra la forma en que se inició la iglesia y el resto forma parte de la historia. Aquellos hombres, a través del legado del Nuevo Testamento y del testimonio que dejaron, aún hoy en día siguen cambiando al mundo. Así que ustedes y yo, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, podemos ser útiles en las manos de Dios. Él nos ha salvado, Él nos ha santificado, Él nos ha dado su Santo Espíritu que nos da el poder para hacer la obra de Dios. La única pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Queremos ser usados por Dios para el engrandecimiento de su reino? Permítame orar, pidiéndole a Dios que en nuestro corazón nazca el deseo de ser útiles en las manos del Señor. Oremos. Padre eterno, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo tan grande que tenemos de cómo tú llamaste a 12 hombres comunes y corrientes, con defectos, con debilidades, con problemas, para usarlos con poder para el engrandecimiento de tu reino. Y esto con el propósito de que la gloria no sea humana, que la gloria sea para ti. Ayúdanos, Dios, como varones en nuestra iglesia, a ser conscientes de esto, a permitirte a ti usar nuestras vidas para tu gloria. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.